Buenos días, muchas gracias por la invitación. En lo que vengo conociendo a Guillermo, le he encontrado hasta ahora un defecto, que es muy exagerado, por las cosas que dijo. Y de verdad, para mí es le diría que hasta emocionante estar aquí, en este punto de nuestra América, donde comenzó la historia, nuestra historia latinoamericana. Y bueno, este país que nuestro primer invasor tuvo la buena idea de poner la española, desconociendo siglos de historia y de cultura de los verdaderos habitantes, pero realmente aquí empieza toda nuestra larga, dura, difícil, emocionante y gratificante historia latinoamericana. Así que realmente para mí es muy emocionante estar aquí y bueno, gracias a la gentileza de ustedes personificada en Guillermo, vamos a poder conocer un poquito de Santo Domingo y sacrificarnos en Punta Cana porque hay que ver las instalaciones del próximo Congreso. Bueno, la idea de esta primera presentación es mostrar aspectos de estos tres puntos que son fundamentalmente convencernos que la ira es un problema realmente de salud pública, que el segundo punto, lo que mencionaba Guillermo en cuanto a esta iniciativa realmente muy importante que se está llevando a cabo desde la sociedad internacional, y algunos aspectos de la epidemiología de esta enfermedad aquí en América Latina, que uno no puede hablar, como vamos a ver después, de epidemiología en términos generales. Es muy importante esto de concebirla como una enfermedad de salud pública. Primero, un breve repaso de los avances. Han habido muchos avances en IRA en estos últimos años. Se ha visto que, esto creo que no alcanza a marcar allí, pequeños cambios de la creatinina se asocian a la mortalidad, quiere decir que esto da una pauta de realmente la importancia que tiene estar atento a los indicadores de función renal, que está aumentando, es real, hay cada vez más casos de IRA, por razones que podemos ver en otro momento, pero para no prolongar la presentación no las voy a mencionar, pero que al mismo tiempo la mortalidad temprana, que siempre se decía que estaba igual, parece ser que está disminuyendo. Esto sería una buena noticia contra la otra mala noticia. Pero, y esto es relativamente reciente y muy importante, ya no es más aquello del paciente, bueno, mire, usted tuvo una ira, por suerte las cosas anduvieron bien, se va para su casa y olvídese de los médicos. No es así, porque hay problemas a lo largo del tiempo en aquellas personas que sobrevivieron a un episodio de ira. Hay una relación cada vez más conocida entre la forma aguda y crónica de la enfermedad renal y en la búsqueda de llegar temprano al diagnóstico, ya no de insuficiencia, sino de injuria, y acá viene un cambio también reciente, quizás en los últimos años, que se habla o se prefiere hablar de injuria renal y no de insuficiencia, porque ya hay, antes que aparezca la disminución de la función, como la podemos medir hoy en día, ya hay indicadores que algo está pasando. Entonces, como es muy importante llegar temprano, eso tiene su importancia. Y bueno, y hay una movida muy grande de grupos que están buscando justamente mejorar el conocimiento en todo esto. Estas son las 4 condiciones que definen a una enfermedad como de salud pública, que es alta y creciente. Y es así, que aumenta el gasto en salud, no hay ninguna duda, que se asocia con complicaciones importantes, incluso hasta la muerte, no solamente en el curso de la enfermedad, sino tiempo después. Y lo fundamental, que es evitable, potencialmente evitable, y ahí viene la idea del doctor Remusi de ver, sobre todo en las zonas desfavorecidas del mundo, de qué manera se puede disminuir entonces la carga de esta enfermedad. Algunos datos simplemente para convencerlos de estas afirmaciones. Esto es un trabajo bastante reciente, del año pasado, donde los autores ven cómo hay un aumento. Estamos en el año 2000 al 2009, un aumento creciente. Estos son trabajos hechos en Estados Unidos, por lo tanto, cuando uno lee esta literatura hay que tener la precaución de saber qué es lo que ocurre en ese contexto y no necesariamente se
debe reproducir en cualquier otra circunstancia. Pero en este contexto hay claramente un aumento en la frecuencia de la ira y también de las formas dializadas, pero la buena noticia sería que la mortalidad que adquiera del 29% en estos pacientes es del 23%. Bueno, este trabajo, que es clásico, que ya tiene sus años, hecho en Estados Unidos, muestra un aumento creciente de la ira que se da en las distintas formas de las etapas de la vida, en el sexo y según la raza, que sí que es algo que afecta a toda la población por igual. Y ellos estimaron en este estudio epidemiológico que la incidencia sería de un poco más de 500 personas cada 100.000 habitantes. No hay una cifra acordada en el mundo, son muy variables. Ustedes van a ver que la incidencia esperada de ira es muy variable, depende de muchos factores. Bueno, como es un estudio muy grande, hecho poblacional, hecho en base a un seguro con muchas personas, se toma, y bueno, podemos tomarlo como referencia, 522 cada 100.000 personas. Y estos son la incidencia de pacientes dializados. Estos son números de estudios publicados en PubMed, o mejor dicho, tomados de PubMed, que es una fuente de información, y vean que a partir de la mitad de la primera década de este siglo hay un aumento muy importante de los trabajos que se refieren a ira. Todo esto indica entonces realmente la entidad que está tomando el tema. Si vamos a nuestra América Latina, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque no tenemos datos, no sabemos. Sobre esta cifra de habitantes, si el trabajo que dice 522 cada 100.000 es cierto, casi 3 millones de personas por año en América Latina van a tener injuria renal aguda de algún grado. En nuestro país, que es un país muy pequeño, esto es el total de habitantes, ¿qué es lo que esperaríamos de acuerdo a esta referencia? Un poco más de 17.000 personas por año con ira. Y para ubicarnos mejor en el problema, lo comparo con otras enfermedades no transmisibles con datos de nuestro país. Los accidentes de tránsito, que es una verdadera endemia, el VIH, infarto, cáncer es lo más frecuente, para todos para los cuales hay programas a nivel del Ministerio de Salud Pública. Fíjense lo que significa la ira, miren el tamaño de la columna, sobrepasa ampliamente. Y no hay conciencia, no tenemos conciencia de este problema y por lo tanto no lo abordamos. Y se nos mueren más o menos 500, un poco más de 500 uruguayos por año en accidentes de tránsito, el resto queda discapacitado y probablemente se mueran más de 2.000 personas por año por ira. Esto para ver un poco la magnitud. Aumenta el gasto, esto es obvio, o sea, viendo estas cifras, pero vamos a ilustrarlo con un estudio que tiene unos años, pero que es muy interesante, porque estos autores vieron el costo en dólares en este momento, y esto es la variación de creatinina, no el nivel, la variación. Aquellos que subieron 0,3 o 0,4 la creatinina tenían este gasto. Cuando era al doble, fíjense cómo va creciendo entonces según el ascenso de creatinina. Quiere decir que aún con aumentos no muy importantes de creatinina, esto está generando costos hospitalarios, y hablo de los hospitalarios y no los posteriores, muy importantes. Otro estudio de este año, fíjense que ellos encuentran, esto es en cirugía, que el costo para los pacientes que tenían quirúrgicos, que tuvieron alguna forma de ira, fue $42.600, es contra 26 de los que no tuvieron ira. Quiere decir que no hay duda. Y en un trabajo también de este año en Inglaterra, estos autores estimaron que el gasto de ira en Inglaterra es de 1,02 billones de libras. No sé si uno le entra en la cabeza esa cifra, pero para facilitar la comprensión es 1% del Sistema Nacional de Salud inglés. Y en nuestro país, Alejandro hizo la estimación en los pacientes de cirugía cardíaca en el instituto donde él trabaja, y fíjense que sobre un total, no son pocos, de 6.000 pacientes, ¿cuál fue la variación entonces de creatinina? Fíjense cómo aumenta de manera exponencial. Quiere decir que no hay duda que es frecuente, no hay duda que genera costos, y el tercer punto, la mortalidad. Esto es un clásico trabajo del grupo de Jean-Louis Vincent de Europa, donde ellos mostraron hace ya muchos años que los pacientes con ira se morían más que los que no la tenían. Estos son pacientes críticos, pero creo que se traspapeló
diapositivo que iba al tema de los costos, pero lo pasamos. Pero la pregunta que hicieron los autores es ¿qué pasaba con el tiempo? Porque eso fue ese slide que les mostré de Mendoza, simplemente uno de los tantísimos trabajos que todos llegan a lo mismo. Cuando una persona en el hospital tiene una ira, cualquiera su forma, se muere más. Pero había unos autores que dijeron, bueno, ¿y qué pasa con el tiempo? ¿Pasará lo que le pasó a Superman? Y bueno, Fernando Liaño, que es un excelente nefrólogo, muy buen amigo de América Latina, nuestro, y muy inteligente y muy reflexivo, fue el primero a mi modo de ver, yo no lo había visto antes, él lo mostró esto en el año 2002, aunque está publicado recién en el 2007, su serie de pacientes que mereció mucho espacio porque fueron muy buenos de la serie de Madrid, lo siguió al tiempo y vio que a los 10 años, fíjense la diferencia de mortalidad. Esta es la población general de Madrid y esto es la cohorte de Fernando. Y a los 10 años, estos pacientes que se fueron vivos del hospital, a los cuales todos los felicitamos, qué suerte que tuvo, vaya a su casa tranquilo, tenían una expectativa de vida menor. Y esto ocurría en cualquier edad que tuvieran los pacientes. Con Alejandro lo vimos también en el mismo año, y a partir un poco también de la idea de Fernando, qué pasaba con los pacientes de cirugía cardíaca, y fíjese que a los 5 años, que no es poco tiempo, los pacientes que no tuvieron ira tenían una expectativa de vida sustancialmente mejor que los que sí habían tenido y habían sobrevivido. Estamos excluyendo los pacientes que no se fueron vivos del hospital por la razón que fuera. Y la mortalidad tardía se asoció después del tipo de cirugía por endocarditis, que es la más grave, al haber tenido una injuria renal aguda durante la hospitalización. Quiere decir que esto, y después con un cúmulo de bibliografía, esto se fue comprobando. Esto es un resumen, una revisión sistemática y un metaanálisis que concuerdan de que el riesgo tardío de tener problemas luego de una ira es de casi 9 para enfermedad renal crónica, de 3 para enfermedad renal crónica terminal con necesidad de sustitución, y duplica la mortalidad entre aquellos pacientes, siempre comparando los que tuvieron y no los que tuvieron. Y está relacionado con la entidad. Cuanto más grave fue el episodio de ira, peor le va a ir esa persona posteriormente en la vida. Bueno, entonces está claro que la ira afecta el pronóstico a largo plazo, fundamentalmente en la aparición de enfermedad renal crónica, pero también de muerte vinculada a la enfermedad renal crónica o enfermedades cardiovasculares, que esto se ha visto tanto en pacientes con enfermedad renal crónica previa y los que no la tenían en el momento de haber hecho el episodio índice de ira, y que tanto la duración como la severidad de la ira también tuvieron que ver entonces con la probabilidad de que aparecían problemas a la larga. Esto es simplemente un muy breve repaso de lo que se supone que puede pasar, porque los pacientes con ira van a problemas crónicos. Aparentemente la inflamación, como siempre, y la fibrosis son los grandes responsables de daño, y sobre todo la fibrosis de daño que se va perpetuando con la hipertensión asociada, la eventual aparición de proteinuria, lleva a la enfermedad renal crónica, que ustedes saben que está muy vinculada con la enfermedad cardiovascular, y estos son los factores favorecedores finalmente de que algunas de estas personas se mueran antes de lo que deberían morirse. Y la pregunta que se hacen todos los autores es si esto tiene un vínculo o no, si hay una causalidad entre una cosa y otra, o hay una coincidencia o hay algún otro mecanismo. Y bueno, algunos proponen que en este modelo hay factores de riesgo comunes, y entonces aquel que hizo una ira va a ser después una enfermedad renal crónica porque hay algo que lo predispone tanto a uno como a la otra. Otros dicen que en este modelo en realidad el paciente que tiene una enfermedad crónica es más proclive a la ira, lo cual está claramente demostrado, y el último modelo sería el que aquel paciente que tuvo ira entonces desencadena una serie de mecanismos que lo van a llevar finalmente a la enfermedad renal crónica. Quizás este esquema representa más claramente lo que estoy diciendo. Uno de los modelos es que a partir de ciertos factores de riesgo el paciente hace una ira, posteriormente un grupo de ellos va a hacer una enfermedad renal crónica y finalmente va a morir anticipadamente. Pero hay otros, y esto me parece quizás intuitivamente más razonable, que hay factores de riesgo comunes
que llevan a la ira eventualmente, pero que también pueden llevar directamente a la enfermedad renal crónica y que naturalmente cuando se asocian esto aumenta entonces el mal pronóstico alejado. Y bueno, esto es clave y sobre esto es lo que tenemos que trabajar, todos, independiente de donde estemos. Quizás los puntos anteriores será para los grupos investigadores, las personas que están, digamos, en la investigación clínica, pero esto es, digamos, la tarea cotidiana de cualquier médico que se enfrenta a un paciente con ira. Saber que lo podemos evitar o por lo menos tratarla tempranamente. Y está bien demostrado que esto incide en el pronóstico. Simplemente a modo de ejemplo y en un contexto muy particular que se menciona mucho, después Alejandro nos lo va a mostrar muy claramente, que él tiene mucha experiencia y mucho manejo en esta situación, que es cirugía cardíaca. Es un buen modelo para estudiar la ira, porque es una persona que no la tiene, que sabemos el momento claro de la injuria y que podemos ver entonces qué pasa después. No es tan sencillito como así lo planteo, porque hay otros factores que no hacen que el modelo se parezca al de un animal de laboratorio, pero tiene esas virtudes. Y bueno, está bien demostrado que el tiempo de circulación extracorpórea, el nivel de hemoglobina y el número de transfusiones inciden, entonces según cómo nos vayamos desplazando en estas curvas podemos estar protegiendo mejor al paciente con ira. Seguramente si antes de empezar esto yo le decía a ustedes que levanten la mano quienes consideren que esto es un problema de salud pública, muy pocos lo harían, porque nosotros tenemos una imagen de la salud pública que es así, de todas aquellas actividades, acciones que se llevan fundamentalmente en la comunidad, no en el hospital, para detectar tempranamente enfermedades, para prevenirlas, para educar, para promover en salud, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vemos de los pacientes con ira. Entonces, ¿cómo va a ser que esto es salud pública? Una persona que está a nivel terciario, que está sometida a soporte vital múltiple, que está en un lugar que necesita un desarrollo hospitalario y unos costos. Bueno, pero la realidad es esa. ¿Y por qué es así? Porque los pacientes con ira primero están en todos lados. No es que uno diga, aquí voy a encontrar. Están en la comunidad, están en la emergencia de los hospitales, en la sala de medicina, cirugía, en el bloc, en ginecobstetricia, en la UCI y en pediatría. Por otra parte, no hay un especialista dedicado a eso. Hubo algunos especialistas que se apropiaron, entre comillas, del paciente porque lo veían cotidianamente, fundamentalmente los intensivistas y los nefrólogos. Y no hay, en consecuencia, por parte de los ministerios de salud, políticas establecidas como la hay para otras afecciones. Quizás que si comparamos con las enfermedades cardiovasculares que tienen, sí, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, son las que están en los primeros lugares en todos los programas de prevención y de salud de la mayoría de los países, hay un tiempo útil diferente y el blanco del mensaje también es distinto cuando queremos hablar de ira como problema de salud pública. Si bien esta puede ser la situación final de ambas patologías, el paciente con ira en estas condiciones y el paciente con una cardiopatía isquémica, por ejemplo, sometido a cirugía cardíaca, hay algo, la historia pasada es bien distinta. Esto es una cosa muy esquemática y hecha a lápiz, ¿verdad? Pero con un criterio, digamos, de docente de entenderlo. El paciente cardiológico tiene factores de riesgo, hay una etapa que puede ser bastante larga de la enfermedad que no da síntomas o da algún síntoma, por ejemplo tiene dolor en el pecho, y está la etapa cuando empiezan las complicaciones, si es un infarto, empieza la cardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca, y entonces ahí sí las cosas se van precipitando y finalmente el paciente puede morir. Hay por supuesto en las distintas etapas posibilidades de prevenir, la prevención primaria, deje de fumar. Nuestro país por suerte tiene uno de los primeros lugares en cuanto a una política que está siendo muy efectiva de cesación del tabaquismo. Esto es muy importante para evitar no solo esto, sino una serie de enfermedades. Cuando ya tiene la enfermedad instalada, bueno, prevención secundaria, vamos a controlarlo, venga a la policlínica periódicamente, le hacemos un ecocardiograma, le damos estatinas, etcétera, etcétera, cosas que ustedes saben. Y en la etapa ya de complicaciones, prevenir la muerte mediante cirugía cardíaca o procedimientos percutáneos para mejorar la circulación coronaria. Todo esto, el tiempo lo medimos en años, este proceso se da en años. Es un continuo de la misma enfermedad. Y el blanco son la población, educación, promoción de salud y los trabajadores de la salud. ¿Qué pasa con la ira?
ya ven que un poco las cosas son más acotadas. Si bien pueden haber en muchos pacientes factores de riesgo, quizás de mucho tiempo atrás, la ira es un síndrome, no es una enfermedad en sí misma, por lo tanto tiene que haber algo que la cause, siempre secundaria a. Entonces, se tiene que establecer la enfermedad causal. Es una enfermedad aguda, siempre es una enfermedad aguda, cualquiera que sea, una diarrea, una sepsis, un contraste que se da al paciente, cualquiera de esas enfermedades agudas que cursan en pocos días, y establece la etapa de la ira, y la ira dura poco. Una persona con una ira no tratada se muere en muy poquitas semanas. Una semana, 2, 3 semanas, dependiendo de algunos factores. Es decir, que todo esto está muy apretado en el tiempo, ¿verdad? Se puede hacer prevención primaria, por supuesto, y también secundaria, y también terciaria, pero con estas características que están señaladas aquí en este diapositivo. Pero el tiempo es mucho más acotado. Esto ocurre solamente en días o semanas. Es una secuencia de entidades. Si bien la ira es un continuo, pero acá hay una enfermedad previa, factores de riesgo, una enfermedad previa que es la que desencadena entonces la ira. Y acá el blanco de la tarea es mucho más acotado. Uno no va a decirle a la persona, mire señor, si usted un día va a hacerse un estudio contrastado, tenga cuidado que lo hidraten bien, etcétera, etcétera. Eso no es fácil hacer promoción de salud en la población con respecto a este tema, más allá que hace 2 años el Día Mundial del Riñón de la Sociedad Internacional fue justamente este tema, lo que muestra entonces la importancia que se le está dando. Pero es sobre todo los trabajadores de la salud hacia donde está debe estar orientada a todas las tareas de educación y también a la población, por supuesto, trabajando en los factores de riesgo fundamentalmente. Entonces, vimos entonces que la ira realmente es un problema de salud pública y hay que convencer a los administradores, a los políticos, a los Ministerio de Salud que hay que ir incorporando entonces este concepto. Vamos a ver entonces como una respuesta, esto es muy breve por razones de tiempo, entonces como una respuesta a esta problemática que parte de la Sociedad Internacional. Ustedes saben que la Sociedad Internacional, que está en la sigla en inglés ISN, tiene desde hace ya algunos años una mirada, a mi modo de ver, muy positiva, porque no es solamente la ciencia pura, en fin, sin por esto menospreciar para nada la ciencia pura, pero ha habido, digamos, un desarrollo al costado social de la nefrología y una serie de políticas y un despertar de la conciencia de la ira y las enfermedades renales en general dentro de un contexto social. Y el actual presidente, como así lo habían hecho presidentes anteriores, comienza su presidencia en marzo, creo que fue del año anterior, con uno de sus proyectos que le llamó Cero Muerte Evitable por IRA para el año 0, para el año 2025. Esto lo toma de una campaña sobre VIH y lo resume en una frase que parece muy ambiciosa, que obviamente no se va a llegar al 0 nunca, pero que intenta poner el acento justamente en la importancia de este tema. Es así entonces que en noviembre del 93 él ya venía desarrollando una serie de medidas, de invitar sobre todo con una orientación hacia el tercer mundo. Eso fue como originariamente lo planteó Remussi, y en ese sentido contactó fundamentalmente, comenzó contactando referencias en Asia, África y América Latina, y en ese sentido fue que empezamos entonces a tomar el tema en América Latina, lo trasladamos a la SLAN, que es el ámbito que correspondía, y hoy en día, si bien que está participando no solamente algunos integrantes del comité, pero otros compañeros de SLAN también, que sí que es una tarea de la sociedad latinoamericana. Y fíjese cómo lo plantea Remussi, como una iniciativa de derechos humanos, y es así, porque es un derecho humano a la vida, consagrado desde el 48 en la Declaración de las Naciones Unidas. Y si yo puedo evitarme una muerte, si la sociedad en la que yo vivo puede evitar que yo me muera, bueno, está protegiendo un derecho humano, que sí que está muy bien planteado, como lo planteaba Beppe Remussi. El Comité de IRA de la Sociedad Internacional está dirigido por el doctor Ravi Mehta.
Ravi Mehta es de origen indio, él se formó en India, pero se trasladó a Estados Unidos. Es un trabajador incansable, es un hombre brillante, es una capacidad de trabajo, seguramente ustedes lo conozcan, tiene muchísimas publicaciones, y entonces la incorporación de Ravi a esta iniciativa, y los coordinadores del proyecto son entonces Pepe Remusi y Ravi Mehta, le ha dado una fuerza y bueno, a los que estamos involucrados no nos deja descanso porque nos hace trabajar muchísimo en los grupos de trabajo y en la forma que fundamentalmente él ha organizado. Esto es del mismo material de noviembre del 23, que lo pongo para mostrar un poco, si bien después se universalizó en algunos aspectos a todo el mundo, pero con un sesgo realmente de medicina, de salud, no de medicina, ¿verdad? Es un problema de igualdad en salud, y así está planteado esta iniciativa. Esto lo paso porque tiene que ver en cuanto a el peso según cosas que todos, no es que las sabemos, las sufrimos, ¿verdad? Las diferencias que hay en las distintas, según el ingreso, las enfermedades infecciosas, las desnutriciones y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, esto es una estimación. En la misma publicación ya Ravi escribe que la carga global de ira se estima en más de 13 millones de personas por año. Es bueno tratar de recordar las cifras y siempre compararlas con otras cosas, ¿verdad? Y de alguna manera, haciendo una traslación con las cifras que habíamos tomado para América Latina, bueno, estamos dentro de esos 13 millones y casi 2 millones de muertos por año. Fíjense lo que son las cifras, es brutal. Bien que merece todo el esfuerzo. Entonces, esta es una muy breve presentación que le voy a hacer de la estrategia, entonces, de este trabajo que está programado para el 2025, aunque las principales actividades se están concentrando en este año, en el que viene. Los primeros resultados se van a mostrar en marzo del año que viene, el Congreso de la Sociedad Internacional en Ciudad del Cabo, y Remusi logró el involucramiento de Lancet. Ustedes saben que es la tercera o cuarta publicación en medicina en el mundo, para que publique dio espacio para hacer 3 publicaciones que van a coincidir con el Congreso. Y sí que se ha logrado un ámbito realmente muy favorable, que sin duda está siendo aprovechado al máximo para tener los mejores resultados. Los objetivos entonces es evitar las muertes prevenibles por ira en todo el mundo alrededor del año 2025. Porque, ojo, los que están bien alimentados y viven bien y tienen un buen ingreso económico en los países se mueren también y no deberían. Hay un estudio inglés excelente que muestra lo mal que se maneja la ira en Gran Bretaña, país que tiene un sistema de salud muy bien organizado, que tiene recursos económicos. ¿Y por qué? Por problemas nuestros, por problemas de los médicos, que llegamos tarde, que no evaluamos adecuadamente al paciente, que no lo estudiamos. Es decir, aquellos que se pueden resolver más fácilmente. Si ustedes me dicen se necesitan, yo que sé, una X cantidad de dinero para controlar el dengue, bueno, uno puede decir, ¿dónde sacamos la plata? Ahora, si ya tenemos los recursos, estamos organizados y tenemos problemas porque nosotros no estamos funcionando bien, eso entonces a priori es más efectivo. El segundo punto es aplicar estrategias globales, es decir, mundiales, que permitan un diagnóstico oportuno, así como proveer el soporte renal para pacientes con enfermedad potencialmente reversible. Y acá aparece una de las intenciones de Remusi o de las preguntas. ¿No será que podemos, algunos procedimientos de sustitución que no son costosos, como la diálisis peritoneal, en poblaciones bien seleccionadas, no aquello de diálisis pobre para los pobres, sino aquellos pacientes que no pueden ser dializados porque no hay en sus hospitales condiciones, pero sí que se puede hacer una diálisis peritoneal, que no están tan graves para necesitar una unidad de cuidado intensivo y que se mueren en uremia, y eso pasa lamentablemente mucho en muchas partes del mundo? Bueno, quizás eso sí se puede entonces mejorar con este programa. Y está dirigido prioritariamente, exclusivamente, a las regiones pobres con acceso limitado a la atención sanitaria, fundamentalmente de África en primer lugar. Es la peor zona del mundo para vivir, lamentablemente, hoy en día, Asia y América Latina.
La estrategia es primero probar que la ira contribuye a la carga global de la enfermedad. Esto hay que probarlo. Ni siquiera la enfermedad renal crónica ha sido posible incorporarla en el grupo de afecciones que constituye lo que llaman la carga global de la enfermedad, las enfermedades crónicas no transmisibles. Hubo un esfuerzo para incorporarla recientemente y tampoco se pudo todavía incorporar, aunque en mayor conciencia, cuanto menos entonces la ira. Entonces, aumentar la conciencia de que este es un problema, no es algo casual o que le pasa a un paciente o eventual, es realmente un problema. Entonces hay que desarrollar una infraestructura sustentable, no puntualmente. Yo recuerdo cuando empecé mi primer trabajo, que aún no estaba recibido, fue en un hospital porque un cardenal había donado un aparato de diálisis. Y bueno, mientras ese aparato de diálisis tuvo insumo, funcionó. No, no es eso, no es si me regala un aparatito, trabajo con él, sino una estructura realmente sustentable que esté enfocado hacia las necesidades específicas para la educación, entrenamiento, cuidado y medición de resultados de los pacientes entonces con este problema. Y en función de esto se desarrollaron grupos de trabajo que son los que constituyen la iniciativa Cero para el 25. Un primer grupo, que en realidad son dos, cotejar la evidencia existente. Estos dos grupos van a tener, o tienen, pues están en marcha el trabajo de ver todo lo que está escrito en el mundo sobre ira, pero también cohortes nefrológicas. Entonces ahí se va a una parte de la bibliografía, pero el grupo 2, el segundo grupo dentro de este grupo, es en cohortes no nefrológicas, por ejemplo, en cohortes de VIH, de malaria, otra serie de enfermedades que tienen, ir a ver ahí también cuál es el peso. De tal manera decir, bueno, esto es lo que está en el mundo, es la presencia de la ira en el mundo. El segundo grupo es, bueno, a ver cuál es la realidad, no lo que escribieron antes, cuál es la realidad. Acá hay dos grupos, uno está programando para llevar a cabo en agosto un corte transversal y el otro, a partir de estos resultados, tomar algunos lugares, ¿verdad?, donde sí hicieron esos cortes transversales y hacer más bien un estudio longitudinal. El otro grupo es desarrollar herramientas para mejorar la conciencia. ¿Se acuerdan que era uno de los puntos? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para convencer al mundo que realmente esto es un problema y tomar las medidas que correspondan y implementar estrategias para la acción? La primera actividad ya se hizo seguramente, y sí, ustedes participaron, algunos de ustedes participaron, una encuesta global que se hizo en el mes pasado, que todavía está abierta, aunque se había puesto una fecha límite para primeros días de junio, pero que todavía está abierta, así que si tienen interés de participar, está el vínculo. Hizo una encuesta que lleva 10 o 15 minutos llenarla y está dando ya datos muy interesantes que por razones de tiempo no se los puedo mostrar, pero con una participación de 622, lo responden personas, no responden instituciones, 622 personas, de las cuales la mayoría son de países del tercer mundo. ¿En quiénes genera la conciencia? Es muy ampliamente el blanco, los profesionales de la salud, los usuarios, los investigadores, organizaciones, gobiernos y sociedades científicas. Y estas 5 R's es una manera de resumir, que por suerte encontramos R's en español que quieren decir lo mismo que las que estaban originariamente en inglés: el riesgo, el reconocimiento temprano, la respuesta apropiada, el soporte renal cuando es necesario y la rehabilitación. Entonces, demostrar el peso de la ira en la carga global de la enfermedad a través de datos existentes y de estudios prospectivos. Decirle al mundo, miren lo que pesa la ira en el mundo. Generar conciencia, entonces, de manera que se puedan reconocer los factores de riesgo, identificar tempranamente la situación e implementar una estrategia que impida que el problema aparezca o se desarrolle. Y esto, por supuesto, no de manera aislada, con una infraestructura sustentable para la prevención y el tratamiento oportuno. Estos son los 4 grupos de trabajo, el que va a cotejar la evidencia existente,
divididos en, como les decía, cortes nefrológicas y no nefrológicas. El estudio transversal que está haciendo, se está terminando el formulario para llevarlo adelante. Los estudios longitudinales, que tenemos la responsabilidad compartida con Guillermo García, que es de México, y que dependemos un poco de estos resultados, pero también ya estamos trabajando en cómo se va a hacer entonces ese estudio, y desde ya los estamos invitando a participar en ambos. En la encuesta esta que les decía, las últimas preguntas es si usted está dispuesto a participar en uno, en otra o en ambas. Pero tenemos suficientes contactos, por suerte, aquí en República Dominicana, como para invitarlos entonces a participar en cualquiera de estas dos iniciativas. Y los otros grupos entonces para desarrollar materiales para la educación y entrenamiento y la implementación piloto de qué es lo que entonces, cuál sería la estrategia para ir corrigiendo. O sea, vean que esto tiene un desarrollo en el tiempo que no se acaba. Que no se acaba en poco tiempo. Esto sí son las primeras etapas, simplemente un cronograma, como todo siempre se va a ir corriendo un poco, pero la idea es que en los 2 primeros años estén avanzados de esta manera los trabajos. Esto entonces es el segundo punto de lo que les quería mencionar, que es entonces esta respuesta, que es una iniciativa que la idea es tratar de convencerlos que desde el lugar que estemos, cualquiera que sea, participemos en esto, porque estamos realmente, como dice Beppe Remusi, colaborando en esto, que es un tema que hace a los derechos humanos de las personas, entramos desde el lado de la medicina, pero que hace sin duda a los derechos básicos de las personas. Y por último, algunos datos de el título es muy rimbombante. Si yo les hablara de epidemiología de la ira, sería un atrevido, porque no hay datos suficientemente claros, evidentes, sustentables, de que conocemos la epidemiología. Nos estamos acercando. Hay información que nos hace oler que las cosas son distintas. Y bueno, en la práctica, los que vemos los pacientes sabemos bien que es diferente. Pero una cosa es la vivencia individual y otra cosa es entonces los datos más sistematizados y generalizables. Esta es la primera aseveración. No existe una epidemiología de la ira. Cuando uno dice esos títulos, epidemiología de la ira, es una manera de simplificar un título que es muy largo, porque hay patrones epidemiológicos de la ira diferentes a lo largo del mundo, que dependen del escenario. No es lo mismo la ira de la comunidad, del hospital o de la UCI, del paciente, no es lo mismo en el anciano que en el niño, en hombres que en mujeres en algunos casos, y según que tengan o no tengan comorbilidades, y del contexto socioeconómico. Pobreza, educación y accesibilidad al sistema de salud hacen a la epidemiología de la ira sin la menor duda. Esquemáticamente, con una base real, por supuesto, o de manera un poco simplificadora, uno podría decir que la ira en los países desarrollados ocurre predominantemente en el paciente crítico, con la falla multiorgánica asociada a la sepsis, con alta mortalidad y en poblaciones cada vez más envejecidas. Esto es lo que se ve en el primer mundo. En los países subdesarrollados, en nuestro mundo, generalmente es una enfermedad única, no en el contexto de una falla multiorgánica. Está asociada a una enfermedad específica, diarrea aguda, o enfermedades transmisibles como la malaria, la leptospirosis, sobre todo es muy frecuente como causa de ira, cólera, o con mordedura de animales ponzoñosos. La mortalidad es un poco menor porque afecta fundamentalmente a jóvenes previamente sanos. Pero es cierto que en el mundo subdesarrollado coexisten ambas. Seguramente en los hospitales vamos a ver este perfil, en la comunidad vamos a ver este otro perfil. ¿Por qué ocurren estas diferencias? No es porque la ira sea distinta, haya una ira de países ricos y una ira de países pobres, ya lo vimos, porque en los países del tercer mundo hay una exposición a agentes transmisibles y venenos que no la hay
frecuentemente en el primer mundo, porque tiene mayor desnutrición, susceptibilidad. No es lo mismo estar desnutrido, no tener un buen nivel de educación, que no sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, y en algunas partes del mundo ciertos ritos y creencias ponen a los pacientes en riesgo. Nuestro sistema de salud en general no son buenos y por lo tanto no nos protegen o no nos enseñan a protegernos, y también no hay mucho dinero, o si lo hay está mal distribuido. Esto es la realidad que todos bien conocemos y muchas veces sufrimos, ¿verdad? Todo este contexto afecta fuertemente a la ira, en su incidencia, en las causas, en las características clínicas, en la prevención, tratamiento y también en el pronóstico. Volvemos entonces a las cifras que les decía. Para América Latina, casi 3 millones de personas van a tener ira, y fíjese lo que es malaria y cólera. Nadie duda que la malaria y cólera es un enorme problema de salud en el tercer mundo. Y hay justificadamente, ojo, yo no quiero decir que hay que dejar esto, ¿no? Es decir, justificadamente hay muchos planes de prevención, de promoción de salud en esto, pero numéricamente, miren las diferencias. Aunque nos pongamos más conservadores, 1.800.000 más o menos de latinoamericanos van a tener una ira contra 500.000 y un poco menos en malaria y cólera. Y se repite lo que vimos en Uruguay. Estos son datos de la OPS. Por accidente de tránsito se mueren casi 20 personas en América Latina, siempre casi 1.000 habitantes, por diabetes 36, accidente cerebrovascular 42, enfermedades transmisibles 55, cardiopatía isquémica 57. Vean que el perfil ya no se va pareciendo al del mundo desarrollado. Las enfermedades transmisibles, si bien existen, pero hay otras no transmisibles que también están afectando, pero siempre con cifras de proyección, porque lamentablemente no hay datos, la ira tendría un primer lugar o cercano a los primeros lugares en mortalidad también, así que no solamente incidencia, sino también mortalidad. Y bueno, el perfil epidemiológico está muy marcado en América Latina por los factores sociales y económicos y por los desastres naturales que lamentablemente estamos sufriendo con mayor consecuencia, de toda naturaleza, desde la sequía hasta las inundaciones y los terremotos, que son causas que predisponen, entre otras consecuencias, a la ira. Muy rápidamente, América Latina es muy desigual. Estos son indicadores, miren simplemente los cambios de colores, que están indicando cómo se diferencia dentro de América Latina. Los colores significaban que había más o menos de agua potable, de saneamiento, de gasto per cápita. Por lo tanto, también hablar de América Latina es artificial. No es lo mismo hablar, qué sé yo, de Santiago de Chile o de Montevideo sin chauvinismo, que de Trinidad en la zona amazónica de Bolivia, o de regiones que están en un contexto económico bien distinto. Y bueno, ¿qué sabemos? Muy poco, porque hay muy pocas publicaciones. La mayoría provienen de Brasil y en menor cantidad de otros países. Hay estudios epidemiológicos. Fíjense que este es un estudio hecho en Argentina, publicado en el año 68, y lamentablemente no hubo continuidad, pero fue un trabajo muy importante, de los primeros entonces que nos mostró cómo era la ira. Sí, hubo publicaciones en otros países, esto simplemente para mostrarle y simplemente ilustrar de cuáles son los trabajos que se han hecho de ira en general, de ira en ciertos contextos como leptospirosis, leishmaniasis, malaria, H1N1, en pacientes obstétricas, que lamentablemente sigue siendo un problema cuando esto debería ser absolutamente evitable, tanto la enfermedad hipertensiva del embarazo como el aborto séptico, el dengue y nuevamente la leptospirosis, mordeduras o picaduras por animales ponzoñosas, las abejas africanizadas, que esto fue una casualidad o un descuido de un laboratorio que estaba con estas que se dispersaron, que eran africanas, estaban trabajando en América, se dispersaron en América Latina y hoy viven a sus anchas en todo el continente. Estos son gusanos venenosos, la Loxoceles, una araña, y las serpientes. En el 2008 el comité hizo una publicación en Seminars in Nephrology, donde lo que decíamos que hay poca información confiable de la epidemiología en América Latina y que eran necesarios estudios como consecuencia para poder tener una idea
de la entidad. Y ahora recientemente, en abril de este año, logramos publicar un estudio no primariamente epidemiológico de pacientes, sino de unidades, como dice el título, una vista sobre los recursos para reemplazo renal en América Latina. Estas son de las 246 unidades que nos contestaron, una distribución que ya ven un poco el sesgo, ¿verdad? Esta zona tenemos poco acceso, que más nos interesaba. Y esta fotografía tomada desde un satélite en la noche, de acuerdo, esto es, cuanto más luz, más concentración de población, vean que se superpone con nuestra encuesta, por lo tanto, el sesgo de nuestras respuestas viene seguramente de aquellos lugares donde hay mayor desarrollo de población, mayor desarrollo de la salud y nefrólogos que están sensibilizados para participar. Si bien fueron 14 países, la mayoría fueron de Argentina, Brasil, Uruguay, de Chile y Perú. Estaban localizados en ciudades grandes, lo que veíamos recién de manera gráfica. La mayoría en ciudades de 500.000 de habitantes para arriba, e incluso 30 megalópolis fueron las que participaron. Y esto, que es lo que nos interesa, saber realmente qué pasa a nivel secundario, en ciudades chicas, tuvimos poca información. Simplemente a modo ilustrativo, claro, la mayoría de ellas estaban vinculadas al departamento de nefrología, porque esto se hizo a través de la SLAN. En América Latina en general, los que tratan pacientes con IRA son los nefrólogos, no los intensivistas como en otras partes del mundo. Eran unidades que trataban un número relativamente grande de pacientes, a pesar que el número de personal, tanto de médicos como nefrólogos, eran de 5 o menos de 5 mayoritariamente en estas unidades. Un dato interesante que surgió de la encuesta es el número, a mi modo de ver, no esperado, tan alto de unidades que decían que trataban pacientes por diálisis peritoneal y que efectivamente un poco menos de las que decían lo hacían. Hemodiálisis intermitente todas, por eso no están en la tabla, y técnicas continuas y diálisis extendida en un porcentaje también menor, incluso en algunos casos menor que la diálisis peritoneal. Quiere decir que esto es muy interesante para explorar un poco esto, porque es un recurso que estamos todos convencidos que es subutilizado. Y finalmente, si bien no fue una encuesta de pacientes, si le preguntábamos a la unidad, esta encuesta iba a instituciones, no a personas, dígame los 3 últimos meses, ¿usted trató por lo menos un paciente que tuviera IRA causada por aborto séptico, síndrome urémico hemolítico, diarrea, leptospirosis, animales ponzoñosos, dengue, antivirus, malaria? Y esto fueron las unidades que contestaron. Y vean que realmente de manera indirecta nos está mostrando que sí, que el perfil epidemiológico de la IRA en América Latina tiene esas características que se señalaban. Y para terminar, ¿cuál es? Y de alguna manera esto coincide, esto fue hecho antes de la iniciativa, este slide que fue tomado de otra presentación anterior, pero ¿cuál puede ser una buena propuesta para mejorar la IRA en el tercer mundo? Formar recursos humanos, pero diferenciadamente. El que está en el primer y segundo nivel no es el nefrólogo. El nefrólogo no está donde se genera o donde se puede generar la IRA. Entonces hay que entrenar, hay que formar a los no nefrólogos. ¿En qué? En identificar a los pacientes de riesgo. Saber quién está en riesgo de IRA si va a ser expuesto a un factor desencadenante. En identificarlos tempranamente. Saber, no esperar a que la creatinina le suba a 2 o 3 para decir, este paciente tiene algún problema. Y también saber, no dializar, pero saber cuándo el agua le llega al cuello y cuándo no. Hasta cuándo yo puedo manejar este paciente o cuándo tengo que referenciarlo. Y a su vez ser ideal en un sistema de referencia contra referencia, de tal manera que yo tenga el retorno del paciente o, si le fue mal, de lo que pasó con ese paciente. Y el otro, digamos, grupo de recursos humanos para formar son los nefrólogos intensivistas que actúan en el departamento de nefrología o en la UCI ya en otro contexto. ¿Y cuál es su función principal? No son ninguna de estas. Ojo, el intensivista sí, acá tiene que ver, y esto lo vamos a ver también posteriormente cuál es el rol del intensivista. Pero para toma de decisiones,
si tiene indicación o no de reemplazo renal, cuándo iniciarlo y qué tipo de procedimiento entonces es el que hay que hacer. Se necesita, por supuesto, una organización sanitaria apropiada y una regionalización de recursos humanos y tecnológicos. Esto es muy, muy importante para ser eficiente. Seleccionar el procedimiento de acuerdo a la complejidad. Quizás un paciente, yo puedo tratarla con peritoneal en un hospital de segundo nivel si no tiene disfunción multiorgánica, pero lo que tenemos que evitar, y esto lamentablemente es de la realidad de un país latinoamericano, esta situación. En un viaje turístico, no salí a buscar instituciones de salud, me encuentro con esto, donde en una ciudad de América Latina, en México, junto con la acupuntura, ofrecían hemodiálisis y trasplante de riñón. Muchas gracias.